Bien, la clase es sobre nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. Las clases anteriores ya hemos visto lo que es hipotiroidismo, tiroiditis, coma mixedematoso. Entonces, dentro de las patologías de la glándula tiroidea, vamos a ver que esta puede sufrir cambios estructurales, puede aumentar de tamaño. Dentro del aumento de tamaño podemos tener un aumento global del aumento de tamaño, ¿ya? Entonces la glándula va a crecer, toda la glándula va a crecer. Entonces, a ese crecimiento de toda la glándula tiroidea se le llama bocio, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá ese crecimiento que se llama bocio. Bien, todo el crecimiento de la glándula tiroidea es un bocio. Ahora, dentro de ese crecimiento puede haber aumentos de tamaño focal en la glándula tiroidea que se pueden diagnosticar mediante palpación o ecográficamente, y estos pueden ser uninodulares o multinodulares. ¿De qué estamos hablando? Del nódulo tiroideo, ¿no es cierto? Entonces, este nódulo tiroideo es una lesión focal, ¿ya? Entonces, es una lesión focal que está bien diferenciada, como ustedes pueden ver acá, está bien diferenciada del tejido tiroideo que le circula, que le rodea, ¿no? Tiene bastante diferencia, miren. Entonces hay una diferencia marcada entre el tejido de este nódulo y el tejido tiroideo circundante, ¿ya? Entonces ese es el nódulo tiroideo, un crecimiento focalizado. Y también existe un concepto que se llama incidentaloma tiroideo. Si el paciente llega y por un estudio, qué sé yo, que se le hizo por otro motivo, se le halla una imagen nodular en la tiroides. ¿Ya? Entonces a eso se le conoce como incidentaloma tiroideo. Bien, con respecto a la prevalencia de los nódulos tiroideos, vamos a ver que existen diferentes reportes sobre la prevalencia. Algunos hablan que más o menos si es en base solamente a la palpación del cuello, podemos estar hablando que entre el 4 a 7% de la población pueden estar presentando nódulos tiroideos palpables, ¿ya? O sea, ya son nódulos tiroideos grandecitos, de un tamaño que se puede palpar. Ahora, en áreas con ingesta suficiente de yodo, como en el caso del Perú, podemos ver que existe mayor presencia de nódulos tiroideos en mujeres. Se dice que más o menos de ese 4 o 7%, vamos a ver que el 5% va a corresponder al sexo femenino y el 1% a sexo masculino, ¿ya? 1% en varones, 5% en mujeres. Ahora, con el uso de la ecografía, vamos a ver que esa prevalencia de nódulos tiroideos aumenta más. ¿Por qué? Porque con la ecografía se va a captar o se va a presenciar o se va a determinar nódulos tiroideos más pequeños. Por eso que la prevalencia aumenta, que puede llegar a ser hasta el 67% de los individuos seleccionados al azar. O sea, miren, ¿no? Un promedio de 67% desde la población. Es alta, es alta. Siempre más es en mujeres y en personas adultas mayores. Se ha visto que en las autopsias, en las necropsias, en el 50% de los casos se ha encontrado nódulos tiroideos. Ahora, el riesgo de cáncer de estos nódulos tiroideos se menciona que en adultos puede ser hasta en un 5% y en niños puede ser hasta en un 15%. O sea, hay más riesgo de cáncer en los niños que encontremos un nódulo tiroideo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? A mayor edad, mayor presencia de nódulos tiroideos. Se ha visto que las exposiciones a radiaciones incrementan que estos nódulos se conviertan en cáncer. Así tenemos, que hemos visto que los nódulos tiroideos, vamos a encontrar que del total el 5% van a ser cancerígenos, pero si esta población está expuesta a radiaciones,
la prevalencia de cáncer en estos nódulos va a estar entre el 30 al 40% y a predominio del carcinoma papilar de tiroides. Y en zonas donde hay deficiencia de yodo, donde el yodo hay bajo, lo que predomina es el cáncer de tiroides folicular. Ahora, entonces, ya vimos, tenemos cáncer que son, perdón, tenemos nódulos que son lesiones benignas y nódulos que van a ser lesiones malignas. Dentro de las lesiones benignas, ¿qué tenemos? Tenemos los nódulos coloides, o sea, predomina, aquí por ejemplo, si ustedes van a ver, van a esto a palpar, estas son estructuras bien suaves, entonces lo que predomina va a ser el coloide. Y tenemos acá un folículo, vamos a ver, acá tenemos las células tiroideas, ¿ya?, que rodean al folículo, entonces en estos casos lo que va a predominar es el coloide, bastante coloide, ¿ya? Es un nódulo coloidal, es un nódulo suave, o también se le puede conocer como quistes, porque más es coloide que células, que tirocitos. Puede ser el bocio multinodular, que se le hace su biopsia y ninguno es maligno, propio de personas que viven en zonas endémicas de deficiencia de yodo. Quistes simples, puede haber quistes hemorrágicos, las mismas tiroiditis subagudas pueden generar presencia de nódulos tiroideos benignos, ¿ya? Y nódulos tiroideos benignos post-tiroiditis subaguda. Acá, por ejemplo, tenemos un gran bocio nodular, ¿ya? Entonces, no es maligno, pero el problema es que ha tenido un crecimiento bien grande, que desplaza y comprime la tráquea y vasos cervicales. Miren esta señora de acá, tremendo bocio multinodular, ¿no? Muchas veces este crecimiento que es externo incluye crecimiento hacia adentro, hacia las estructuras internas del tórax, y eso hace que se haya compresión de las estructuras. Muy bien, entonces ya vimos lo que predomina, o lo que más predomina en las lesiones benignas, entonces son los quistes simples de tiroides. Digamos, predomina bastante coloide con capitas finas de tirocitos, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos ahora? Las lesiones malignas. Entonces, dentro de las lesiones malignas podemos tener lesiones primarias propias de la tiroides y secundarias que pueden ser metástasis de otros sitios donde se generaron estos cánceres. Primarias tenemos el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el carcinoma de células de Hartle, el carcinoma anaplásico, el carcinoma medular de tiroides, el linfoma tiroideo, como vamos a ver luego en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿qué factores van a influir en lo que es la fisiopatología de la presencia de nódulos tiroideos para luego formarse los cánceres? Entonces, por ejemplo, tenemos acá presencia de interleuquinas, presencia del IGF-1, ¿ya? Factores de crecimiento, la TSH, se ha visto que la TSH aumentada, como hemos visto en las zonas endémicas de deficiencia de yodo, ¿no es cierto? La falta de yodo hace que la TSH empiece a estimular para mayor producción de hormonas, pero a la vez hace que el tejido, que las células crezcan, y en este crecimiento hay parte de células tiroideas que van a crecer más que otras, formando nódulos. Tenemos la influencia genética en su formación, aunque no se ha identificado exactamente los genes responsables. Dice que hay mayor frecuencia de nódulos tiroideos en gemelos univitelinos comparado con los gemelos bivitelinos. Y otro factor importante que se ha visto en la fisiopatología de nódulos tiroideos es la resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Como nosotros sabemos, la insulina es una hormona anabolizante, por tanto, participa en el crecimiento, en la hipertrofia de estas células, y influye en que estos células se diferencien y crezcan más que las otras. Entonces, y esto es que, ¿cómo se ha visto esto? Se ha visto en los estudios que los pacientes que tienen más resistencia a la insulina tienen más presencia de nódulos tiroideos. ¿Qué más tenemos? Tenemos factores ambientales de mayor prevalencia, ya habíamos visto, la deficiencia de yodo, también se ha visto en el tabaquismo,
en la exposición a radiación ionizante, ingestión de bociógenos naturales, glucosinatos, tiocianatos, ya que está, por ejemplo, en algunas plantas, donde pueden hacer que se bloquee el yodo y aumente levemente la TSH, y esto haga que aumente el tamaño de ciertas células tiroideas, y estos se independicen y empiecen a crecer hasta formar nódulos. ¿Qué más tenemos? La asociación de los oncogenes tiroideos y el cáncer. Tenemos oncogenes RIPTC, tenemos los RAS, diferentes tipos de oncogenes que tienen que ver con los diferentes cánceres que se pueden dar. Así, por ejemplo, en el cáncer papilar hay translocaciones en gen RIPTC, en el RAS, en el BRAF, mientras que las translocaciones de mientras que en los cánceres foliculares vamos a ver que hay translocaciones PAR y PAR gamma, en 53 de cáncer. Ya vimos la irradiación en niños. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en el caso del cáncer medular de tiroides, la historia familiar de cáncer medular de tiroides, ¿no es cierto? O la historia familiar de presencia de neoplasias endocrinas múltiples, como la de tipo 2. También tenemos en pacientes menores de 20 años y mayores de 70 años el riesgo de malignidad para estos nódulos tiroideos. El sexo masculino, también se ha visto que en el sexo masculino hay mayor riesgo que en el sexo femenino. Diarreas, puede presentarse un paciente que tiene nódulos tiroideos y tiene diarreas, digamos, en forma intermitente. Hay que tener cuidado porque podemos estar presentes frente a un cáncer medular de tiroides. Un crecimiento del nódulo, empieza a crecer el nódulo, más como le explico, con crecimiento rápido, de tal manera que nos va indicando de que también es un factor de riesgo para malignidad. Entonces, es importante en el diagnóstico de estos nódulos tiroideos la historia clínica, ¿no es cierto? En la historia clínica vamos a ver los factores de riesgo que ya vimos en el paciente. En el examen físico vamos a examinar la tiroides y vamos a examinar los ganglios, sobre todo de nivel cervical. Entonces, como ya anteriormente les había mencionado, miren, es importante conocer la ubicación de la tiroides para la ubicación en general, porque también hay tiroides ectópicas, pero en general la ubicación de la tiroides, como ustedes pueden ver, está en este plano de acá, ¿no es cierto? Debajo del cartílago cricoides y por encima del borde superior de las clavículas y del esternón, ¿no es cierto? Lateralmente tenemos acá el borde interno del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, en esta área de acá es donde vamos a realizar la palpación de la tiroides. Esta es la área de acá. Entonces, vamos por acá, difícil, ¿no? Por acá difícil. Más se relaciona con las amígdalas, todo lo demás. Entonces, además de eso, vamos a hacer la palpación de los ganglios en los diferentes planos. Ya, por acá vamos a palpar la presencia de ganglios para ver si tenemos un nódulo y si tenemos ganglios cervicales aumentados de tamaños, hay que tener cuidado. No vaya a ser que si haya una neoplasia con metástasis. Entonces, nos interesa ver principalmente en la práctica la ubicación de la glándula tiroideas, tal como lo ven en el gráfico, ¿ya? Entonces, la palpación en general la palpación se hace tal como ven ustedes en el esquema. Entonces, tenemos al paciente, tenemos al médico haciendo la palpación en la parte posterior, ¿no es cierto? Entonces, vamos palpando los bordes suavemente, se palpa esos bordes con la finalidad de ver si hay presencia de nódulos tiroideos. Entonces tenemos acá, miren en la imagen, tenemos acá, ya habíamos visto las formas, ¿no es cierto? Un bocio uninodular. O sea, estamos hablando de un nódulo
tiroideo, o sea, un bocio, ya tenemos un crecimiento de la glándula, ya tenemos el crecimiento de la glándula, sobresale los límites que hemos visto, y la presencia de un nódulo tiroideo, un bocio uninodular. Y acá también tenemos un bocio. ¿Por qué un bocio? Porque hay un crecimiento de toda la glándula tiroidea, ¿ya? Y bocio multinodular, si ustedes ven, ahí se puede definir 1, 2, por acá también hay otro nódulo, por acá hay otro nódulo más grande, por acá hay otro nódulo, o sea, esta señora tiene un bocio multinodular. Ahora, estos nódulos, ¿cómo se pueden presentar? Entonces, la presentación de estos nódulos puede ser, la mayoría de casos, el paciente viene, ¿no? O sea, a hacerse su examen porque le palparon y le encontraron cierto aumento de tamaño a nivel del nódulo, de la tiroides. Se le hace su ecografía y se ve que sí, exactamente tiene un nódulo. Pero aparte de eso, vamos a ver que la mayoría de pacientes son eutiroideos. Entonces, hablamos de eutiroideos cuando las hormonas tiroideas están normales, ¿no es cierto? Entonces tenemos, la mayoría de pacientes están eutiroideos. Una cierta parte puede estar hipotiroidea, o otra parte de pacientes pueden ser hipertiroideos. Bien, ahora vamos a ver factores clínicos malignos ante la presencia de un paciente eutiroideo, ni tiene ni hiper ni hipo, con nódulo solitario. Entonces, ¿qué vamos a sospechar? ¿Cómo vamos a sospechar que este nódulo solitario sea maligno? Con una alta sospecha. Si tiene historia familiar, perdón, si tiene historia familiar de carcinoma medular de tiroides o de un MEN2. Si tiene un tumor de crecimiento rápido, especialmente durante la terapia con levotiroxina. Como ustedes saben, la levotiroxina va a hacer que los niveles de TSH disminuyan. Un nódulo que es muy firme o muy duro. Si palpamos un nódulo que es duro, entonces es sospechoso de malignidad. Es un nódulo que está fijo a las estructuras adyacentes, como que no vamos a diferenciar bien los bordes, y si lo palpamos vemos que todos se mueven más, el nódulo y las otras estructuras, como si estuviera prendido ahí, ¿no? Parálisis de las cuerdas vocales también puede suceder, parálisis de las cuerdas vocales. Palpamos y encontramos ganglios regionales, ¿no? Bueno, metástasis distante, esto sí ya sería con una tomografía, ¿no? Para pensar una sospecha moderada, también nos interesa la edad. Si tiene una edad menor a 20 años o mayor a 70 años, tiene una sospecha moderada. El sexo masculino también. Historia de irradiación de cabeza o cuello, igual. Un nódulo que tiene mayor de 4 centímetros de diámetro o es parcialmente quístico, nos hace sospechar, o tenemos una sospecha moderada de que sea maligno. Disfonía, ronquera, disnea, tos, disfagia, también es nos puede generar una sospecha moderada de que este nódulo sea maligno. ¿Y por qué no es de alta sospecha? A diferencia de la parálisis de cuerdas vocales, porque la disfagia se puede producir por otros motivos. Puede ser un reflujo, por ejemplo, ¿no es cierto? La disfonía también puede ser un reflujo, una ronquera, disnea, tos, pueden ser por otros motivos. Pero su presencia nos hace sospechar de que este nódulo puede ser maligno. Esto es una explosión nuclear que sucedió en Chernobyl entre los años 1900, no, durante un periodo de 1990, donde hubo una explosión y donde se vio un incremento del cáncer, en este caso del cáncer de tiroides. Claro, no solamente fue el cáncer de tiroides, sino fue distintos cánceres que se incrementaron por la presencia de radiaciones que se liberaron en esta explosión en esta ciudad de Chernobyl. Entonces, si vemos en esta diapositiva, nos dice sospecha leve, ¿no es cierto? Vamos a ver, el paciente llega, ¿no? Llega con su nódulo y en realidad sí, tiene historia familiar de enfermedad tiroidea, tiene una historia de, qué sé yo, de su madre con hipotiroidismo, pero esto nos sigue haciendo
tener una leve sospecha de que puede ser maligno. La presencia de un nódulo tiroideo benigno en la familia también igual nos hace sospechar, pero una sospecha leve de que esto pueda ser maligno, ¿no? A diferencia de la alta sospecha y de la sospecha moderada. Doctor, Dime. una pregunta. Si viene un paciente que tiene esos dos criterios de leve sospecha y uno criterio de moderado, entonces ya pensaría que puede ser maligno o no. No, lógico, si yo tengo, ¿qué es lo que va a predominar? La alta sospecha, la alta sospecha. Los otros, Ujú. aquí lo que manda es la alta sospecha, ¿no? O sea, no tiene la alta sospecha, los de moderada sospecha. No tiene ni de alta ni de moderada sospecha, los de leve sospecha, ¿ya? De hecho, esos en esa dirección, digamos así, Ujú. ¿ya? Ah, ya, está bien. Bien, ahora sí, vamos a entrar ya a los que son los cánceres de tiroides. Entonces, miren, el cáncer de tiroides es un cáncer poco común, pero es la neoplasia maligna más común del sistema endocrino. Su incidencia más o menos está entre 9 a 100.000 al año, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, vemos que la incidencia ha aumentado. Incluso ahora se habla de 300 por cada 100.000 habitantes al año. O sea, ha aumentado la incidencia. Se considera que es el 1% de las neoplasias malignas. No es tan raro. Se puede encontrar neoplasia, cáncer de tiroides. ¿En dónde es más frecuente? En mujeres, 1.5%, y en varones viene a representar el 0.5%. ¿Ya? Más o menos está entre la edad de 25 a 65 años. Ya habíamos visto que predomina el sexo femenino. Antecedentes, puede haber irradiación de cabeza y cuello, antecedentes familiares, como ya hemos visto en las sospechas, deficiencia de yodo, presencia de familiares con cáncer de tiroides, alteraciones genéticas, como las que se menciona ahí. ¿Cómo se clasifican los cánceres de tiroides? Entonces se van a clasificar carcinomas, vamos a ver, carcinomas de epitelio folicular y carcinoma medular de tiroides. Entonces, dentro de los carcinomas del epitelio folicular, tenemos al carcinoma papilar, al carcinoma folicular y al carcinoma anaplásico. ¿Cuál es el que predomina? El carcinoma papilar en un 75%, le sigue el carcinoma folicular en un 15% y el anaplásico en un 5%. Entonces, de ellos, vamos a ver, como dice la diapositiva ahí, el carcinoma papilar y el carcinoma folicular son carcinomas diferenciados de tiroides. ¿Por qué son carcinomas diferenciados de tiroides? Por carcinoma CDT, carcinoma diferenciado de tiroides. ¿Por qué? Porque conservan la capacidad de captar yodo, sintetizan tiroglobulina y hormonas tiroideas. Esto es lo que lo caracteriza a las neoplasias papilares y foliculares. Captan yodo, sintetizan tiroglobulina y hormonas tiroideas. En el caso del carcinoma anaplásico, ya es un carcinoma que no capta el yodo, que no capta, son células totalmente de un crecimiento rápido y agresivo que invade toda la zona local y rápidamente produce metástasis. Son anaplásicos, ya no tienen forma. Y luego tenemos el carcinoma medular de tiroides, que son de las células parafoliculares productores de calcitonina, ¿no es cierto? Y esto representa el 5%. Bien, en el caso de los carcinomas papilares, vamos a ver, siempre predominan mujeres, 2-1, niños se da en niños, en personas de 40 a 50 años, y que pueden, no necesariamente pueden tener antecedentes de radiación previa. Entonces vamos a ver que histológicamente, vamos a tratar de ver esta imagen acá. Intentaré, vamos a ver si puedo ampliar el dibujo. Ya. Entonces, como su mismo nombre dice, ¿no es cierto? Son carcinomas, si ustedes pueden ubicarse por acá, vamos a ver que son tipo papilas, son papilares. Miren, entonces acá, si ven acá abajo, entonces tenemos un grupo de células
que forman papilas, ¿ya? Acá, este grupito de células papilares como en el estómago, miren, papilas, forman papilas. Y tienen una de las características que menciona ahí, ¿ya? Que tiene los famosos cuerpos de Samoma. Entonces, los cuerpos de Samoma, como ahí mismo lo dice, son calcificaciones finas. Entonces, son unas calcificaciones finas en forma de media luna que se depositan en las papilas. ¿Ya? Son calcificaciones en media luna, por ejemplo, por acá vemos una calcificación que se deposita alrededor de las papilas. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características histológicas de este tipo de carcinoma. ¿Qué otras características vamos a ver en carcinoma papilar de tiroides? Que tiene una invasión a estructuras adyacentes al cuello. Tiene una elevada agresividad local, o sea, vamos a ver que vamos a encontrar metástasis a nivel de los ganglios locales, ¿ya? Primero vamos a ver la extensión en local. A medida que pasa el tiempo puede haber una metástasis pulmonar, ¿ya? Puede haber metástasis pulmonar, pero generalmente su metástasis es a nivel linfático. Tiene una metástasis linfática, o como dice, hay extensión linfática inicial, pero después ya puede invadir el pulmón. ¿Qué es lo bueno de este cáncer? Así entre comillas, digamos así. Que la supervivencia es del 92% a los 10 años y mejor aún si es identificado en estadios iniciales. Entonces, un tumor que en estadios iniciales con una metástasis local puede ser hasta 100% la supervivencia. El paciente está estable, el paciente está en sus controles y tiene 30 años, a los 30 años se le diagnostica y supervivencia a los 60, 70 años es normal. Que ya no vuelve a presentarse el cáncer. Pero también depende del estadio en que se diagnosticó este cáncer. Es uno de los mejores cánceres con respecto a la supervivencia. Luego tenemos el carcinoma folicular, ¿ya? Igual en mujeres 2:1, entre 50 y 60 años. Una de las características que predomina en este tipo de cáncer es que hay una posibilidad de antecedentes de déficit de yodo en la dieta, ¿ya? Entonces, si ustedes pueden ver aquí, pueden ver aquí la estructura folicular, ¿no es cierto? Acá tenemos folículos, bastante foliculito, con células un poco ya, no tienen la estructura característica, pero vemos que son folículos, abundantes folículos. Ahora, se menciona acá una característica importante que en la biopsia de tiroides, ahí dice que la biopsia es de poca utilidad para distinguir la adenoma de carcinoma y se define el carcinoma folicular por infiltración vascular o capsular. ¿Qué significa? Que para esto ya tiene que ser quirúrgico, ¿no es cierto? Se diagnostica un cáncer folicular de tiroides. Entonces, recién después de la operación vamos a ver si esto fue benigno o fue maligno, salvo que ya en el estudio tomográfico encontremos metástasis. En este caso, pues sin lugar a dudas va a ser un cáncer folicular, pero poniendo que no hay metástasis hacia otras regiones, hacia otras zonas, lo que va a diferenciar es que esto de acá va a invadir la cápsula. Entonces vamos a ver que va a invadir, si esto invadió la cápsula o hay una infiltración vascular, ¿no? Se encuentra tejido tiroideo por acá, se encuentra tejido en la cápsula que rodea a estos adenomas. Por acá todo esto está invadido, esta cápsula de acá. Entonces, en ese caso ya estamos hablando de un carcinoma folicular. Entonces, su comportamiento, su extensión es hematógeno, ¿no es cierto? ¿Cómo se comporta? Extendiéndose hematógenamente, se extiende hacia el pulmón, se extiende hacia los huesos, se extiende hacia el sistema nervioso central, se puede extender hasta el cerebro. Entonces, pero eso depende del estadio en que encontremos. Su supervivencia es un poco menor que la del carcinoma papilar,
de 75 a 85% a los 10 años. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el carcinoma medular. Entonces, el carcinoma medular, ya vimos que tiene que, este es el cáncer de las células parafoliculares de las tiroides, de la tiroides que producen la calcitonina. Entonces hay una alteración de la estructura de estas células. Entonces, histológicamente, vamos a ver que se encuentra la sustancia amiloide. Vamos a ver que hay sustancia amiloide que se va a teñir, dice, se tiñe de rojo Congo. Vamos a ver que se va a teñir de un espectro rojizo. ¿Ya? Hay calcificaciones gruesas y gránulos de calcitonina. Su metástasis, pues, ganglionar y a distancia. Entonces, ¿qué sustancias vamos a ver que se va a encontrar en estos aumentadas en estos cánceres? Entonces, de hecho, que los niveles de calcitonina van a estar aumentados. El antígeno carcinoma embrionario también va a estar aumentado. Entonces, estos son marcadores de este tipo de tumor, ¿no es cierto? Encontramos carcinoma, antígeno carcinoma embrionario aumentado o calcitonina aumentada. Por ahí tenemos que el paciente presenta un flushing, un enrojecimiento de la cara, diarreas intermitentes. Entonces, eso prácticamente nos sospecha de un paciente con un carcinoma medular. Bueno, vamos a ver de los pacientes. Ya. De los casos que encontremos de carcinoma medular, vamos a ver, el valor ahí no es 30%, sino 80%. Ya ha habido un error a la hora que he escrito. Entonces, de todos los carcinomas medulares, el 80% son esporádicos. ¿Ya? Hay un 80% de carcinomas medulares que son esporádicos, la mayoría. Pero el resto de carcinomas, como dice ahí, el 20%, ya, acá sería 80. Y el 20%, y el otro 20% puede estar asociado a la forma familiar, al carcinoma medular familiar. Otra forma puede estar asociado al MEN2A y otra forma va a estar asociado al MEN2B, a la neoplasia endocrina múltiple 2A y a la neoplasia endocrina múltiple 2B. Entonces, ¿por qué? ¿Y qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si yo encuentro un paciente con carcinoma medular de tiroides, entonces tengo uno. Hay que ver si tiene antecedentes de familiares que hayan sufrido de carcinoma medular de tiroides. Dos, hay que descartar que este paciente no vaya a tener una neoplasia endocrina múltiple. Entonces hay que hacerles esos estudios para descartar que tenga, en este caso, feocromocitoma, que va asociado al MEN2A, que no vaya a tener un problema de un cáncer a nivel de la paratiroides, ¿no es cierto? Que esté asociado a un carcinoma de la paratiroides o a un tumor de las suprarrenales a nivel de la médula suprarrenal, ¿no es cierto? O sea, un feocromocitoma. Entonces, un hiperparatiroidismo por un cáncer de la paratiroides o un feocromocitoma por un cáncer de la médula suprarrenal, ¿ya? O pueden tener otro tipo de problemas que tiene que ver con el MEN2B, algo como neurogangliomas asociados, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cáncer nos obliga a que hagamos esos descartes en nuestros pacientes, ¿ya? Porque pueden estar asociados. Tiene peor pronóstico que el papilar y folicular, pero tiene un mejor pronóstico que el carcinoma anaplásico. Bien, con respecto al carcinoma anaplásico, vamos a ver, miren acá este tumor acá en la imagen. Uy. Vemos acá, ¿no? Tremendo tumor. Miren este tumor de acá grande, ¿ya? Entonces, es un tumor muy indiferenciado. Sus células ya ni se distinguen, no se llegan a diferenciar, son prácticamente células tipo mostritos. Pueden derivar de un carcinoma epitelial diferenciado o de un bocio previo.
comportamiento es muy agresivo y mala respuesta al tratamiento. Su supervivencia es inferior al 2% a los 10 años, con un tiempo de supervivencia media, desde el diagnóstico de 3 a 6 meses y 6 meses como máximo. Tratamiento, cirugía radical, en pocos casos es posible, quimioterapia o radioterapia. Entonces, estos tumores van a crecer muy rápidamente, de tal manera que van a invadir las estructuras, como por ejemplo la tráquea. El paciente prácticamente empieza a presentar disnea, incapacidad para respirar, y todo eso hace que el paciente pues en poco tiempo fallezca, ¿no? Es un tumor sangrante. Si entra a la cirugía, es un tumor muy difícil a veces de sacarlo, por eso que, como menciona ahí, la cirugía radical en muy pocos casos es posible. Se trata a veces con quimio o radioterapia, en algunos casos responde, en otros casos no responde. Es agresivo, como se menciona ahí, muy agresivo, como se menciona en la diapositiva. Bien, entonces, esos son los cánceres más frecuentes en la tiroides. Entonces, vamos a ver el cuadro clínico y diagnóstico, ¿no es cierto? Vamos a ver en el caso de, miren, en el caso de un nódulo tiroideo sospechoso de cáncer de tiroides, vamos a ver que la mayoría de pacientes son asintomáticos, o sea, son eutiroideos. Se palpan, a la palpación van a ser duros, están fijos a estructuras vecinas. Pueden presentar adenopatías cervicales a veces sin nódulos palpables, o sea, son pequeños, no se palpan, pero ya tienen adenopatías cervicales. Cerca del 3% de neoplasias tiroideas se presentan con metástasis a ganglios linfáticos locales, a veces a sitios distantes como el hueso o el pulmón. El cáncer tiroideo diferenciado funcionante metastásico puede presentarse como tirotoxicosis, o sea, con un hipertiroidismo. Así, por ejemplo, si yo tengo un paciente que viene con un cuadro de hipertiroidismo, entonces obligado tiene que hacerse su ecografía de tiroides, ¿no es cierto? Si tenemos un problema o tenemos la presencia de un nódulo tiroideo, entonces hay que tener cuidado en ese paciente. Podemos estar viendo que tiene un cáncer tiroideo diferenciado funcionante, metastásico. Luego tenemos el carcinoma tiroideo medular, ya habíamos visto, ya le había mencionado, que lo que presenta el paciente con carcinoma medular de tiroides, bochornos, diarreas, fatiga, ¿ya? Pueden estar asociados a otro tipo de síndromes, como el síndrome de Cushing, ya que pueden liberar la hormona adrenocorticotropina o la hormona liberadora de corticotropina. ¿Qué más tenemos? Cáncer anaplásico. Entonces, vamos a encontrar aquí signos de presión o invasión de tejidos, parálisis de las nervios laringeos recurrentes o fijación de nódulo a estructuras vecinas. Bien, ¿qué exámenes nos ayudan al diagnóstico del diagnóstico de cáncer de tiroides? Primero, entonces, tenemos, sin lugar a dudas, la ecografía. La ecografía es el examen que nos da muchas características que nos hacen, digamos, nos dan bastante posibilidad de sospechar o no en un cáncer de tiroides. Como dice ahí, una técnica de imagen confirma el diagnóstico del nódulo como nódulo tiroideo, sin lugar a dudas. Localiza, delimita su tamaño de forma muy exacta y descubre características que se relacionan con la posibilidad de malignidad, ¿no es cierto? Además, permite evaluar la existencia o no de adenopatías sospechosas. Con la ecografía, tantos, podemos ver las características del nódulo como la presencia o no de adenopatías, si son simplemente reactivas o son adenopatías sospechosas de cáncer. Entonces, miren ahí, ese es un cuadrito donde vemos los criterios ecográficos de malignidad. Entonces, primero vamos a ver, vayan leyendo esto y de ahí vamos a ver unas fotos, una foto luego. Miren, tenemos los márgenes. Si tenemos el tumor de márgenes definidos, vamos a ver que estamos bajo un nódulo de bajo riesgo para que sea cáncer. Para que sea cáncer, si está mal definido,
no está totalmente completo, ¿ya? O incluso están fuera o son extensión extracapsular, entonces son sospechosos de cáncer. La forma, si es una forma regular, bajo riesgo; si es una forma irregular, de elevado riesgo. La presencia de microcalcificaciones de puntitos que se ven ahí, su presencia también nos hace sospechar de que ese nódulo puede ser maligno. A mayor número de estas características, mayor posibilidad de que sea maligno. Ecogenicidad, el nódulo hipoecogénico con respecto al tejido tiroideo circundante, nos hace sospechar más de que sea maligno. Una estructura quística, espongiforme o mixta tiene menos sospecha que un nódulo sólido. Si tenemos una circulación periférica en el ecodoppler, bajo riesgo. Si vemos que esa circulación no solamente es en la periferia del nódulo, sino también dentro del nódulo y es caótica en el Doppler color, nos va a aumentar la sospecha de que sea maligno, igual a la presencia de adenopatías. Entonces, miren, en la primera imagen, como les digo, a mayor presencia de características sospechosas, mayor probabilidad de cáncer de tiroides. Este es un nódulo, miren, hipoecogénico. Hipoecogénico con respecto a la estructura, ¿no es cierto? Es más oscurito, ¿ya? Pero si ustedes siguen viendo, de todas maneras tenemos acá, los bordes están definidos, ¿ya? Los bordes están definidos, ¿ya? Pero miren acá, los bordes en esta foto de acá, en esta segunda foto, miren los bordes cómo están. Miren esos bordes, todos en punta por acá, metido por acá, por aquí toda una estructura de bordes irregulares, ¿no es cierto? Eso nos hace sospechar más. Igual, miren acá estos bordes, hay bordes en punta, ¿no es cierto? Microlobulaciones, como dice ahí. Entonces esto nos hace sospechar más del problema de que sea algo maligno. Tenemos acá microcalcificaciones en tormenta de nieve, bastantes microcalcificaciones, igualito. Por acá tenemos bordes irregulares en este tumor. De hecho, que lo más probable es que sea un cáncer de tiroides. Miren acá, este tumor tiene vascularización externa, como pueden ver acá, y también tiene vascularización dentro del tumor, una vascularización interna. Entonces, es un nódulo sospechoso de malignidad. Esto, acá vamos a ver calcificaciones, vamos a ver un nódulo grande, acá vamos a ver que puede haber desplazamiento, ¿ya? De la tráquea, que se puede ver eso en la radiografía de tórax. Entonces, ya tenemos nuestro primer elemento de ayuda al diagnóstico, ¿ya? El primer examen que nos ayuda al diagnóstico, la ecografía. ¿Qué más necesitamos pedir? Vamos a ver si es un paciente que tiene ese tiroideo, hipertiroideo, o es hipotiroideo, o hay otro problema, si por ahí tiene bochornos, tiene diarrea, entonces hay que tener cuidado, vaya a ser que el problema sea un carcinoma medular de tiroides, ¿ya? Entonces, en el laboratorio tenemos que pedir nuestras hormonas tiroideas, nuestros anticuerpos antiperoxidasa, tiroglobulina y nuestra calcitonina, ¿ya? Ya habíamos visto calcitonina en sospecha de carcinoma medular de tiroides o historia familiar, o no tiene síntomas, pero tiene el paciente, sí, mi familiar tuvo un cáncer también de la tiroides y tal, y tuvo problemas de fluchi, tuvo problemas de diarrea, como nos hace pensar en una historia familiar de MEN, ¿no es cierto? O de carcinoma medular de tiroides familiar o de un MEN2. Bien, entonces ya tenemos nuestro nódulo sospechoso de cáncer. Entonces, ¿qué sigue? Sigue la punción por aspiración con aguja fina. Entonces, esto se considera el gold estándar, es la herramienta más útil para la elaboración de nódulos tiroideos, ¿no es cierto? Aspiración con aguja fina, vamos a aspirar una muestrita. En el caso de que sean nódulos pequeñitos de difícil acceso, se tiene que hacer con guía ecográfica, como ven ustedes en la imagen. Bien,
Entonces, gamografía de tiroides. ¿En quién es gamografía de tiroides? Muchas veces nosotros como médicos abusamos de los exámenes, ¿no? A veces le decimos, ya es un nódulo tiroideo, hay que pedirle todo. No es malo, pero hay que ser consciente, no siempre el paciente va a tener los recursos necesarios. Y aparte, muchas veces no es necesario, pero hay veces que sí. Por ejemplo, yo tengo un paciente con hipertiroidismo y con nódulos. Entonces, en ese paciente sí hay necesidad de pedirle su gamografía de tiroides para descartar que no sean nódulos con sospecha de malignidad. ¿Ya? Dice ahí, mira, los nódulos calientes con o sin supresión de la captación glandular es casi siempre benigno. Los nódulos calientes son generalmente o son más indicativos de ser benignos. El nódulo frío, tenemos ahí que sea sospechoso de cáncer. Pero en sí, la gamografía tiene su propia indicación, ¿no? Porque la biopsia es la que nos va a determinar la presencia, la posibilidad de cáncer o no de tiroides. Bien, tomografía. Dice, solo si hay clínica compresiva, para valorar compromiso de estructuras adyacentes. Cuando tenemos una glándula que es de gran tamaño, para valorar probable progresión endotoráxica. Ahí a veces en la ecografía no se puede visualizar adecuadamente y te forma presencia de nódulos con bóceo sumergido dentro del tórax. Entonces necesariamente tiene que hacer un estudio tomográfico. Le haces tú una biopsia a un nódulo en ese tipo de nódulos con bóceo sumergido, entonces necesariamente tienes que hacer la tomografía para ver hasta dónde está el bóceo, ver si hay compromisos vasculares, qué tipo de compromiso hay, o está muy adherido a las estructuras vasculares de la zona. Entonces, ya no entra solamente a operar el médico cirujano de cabeza y cuello, también entra a operar el médico de cirugía, cirujano de tórax y cardiovascular. Entonces, de ahí en ese sentido es importante la tomografía, pero si es un nódulo 1 centímetro, 2 centímetros, vemos que no tiene ganglios aumentados de volumen, claro, sospechoso a la ecografía y confirmado con la biopsia, pero no hay ganglio, digamos, invasión local, ganglional local, y es una tiroides de tamaño dentro de lo normal, entonces en esos casos no hay necesidad de tomografía, ¿ya? No hay que abusar de los exámenes auxiliares. Una vez que lo operan al paciente, sale la tiroides, salen diferentes ganglios, se estudian los ganglios, a ver si hay invasión de una determinada cantidad de ganglios, cuándo estuvieron invadidos, cuántos no, y todo eso nos da un pronóstico sobre el grado de compromiso de este cáncer. Y eso es lo que vamos a ver, eso es lo que se ve en el estadiaje, ¿no es cierto? Entonces, para eso se hace el estadiaje. Entonces, miren, importantísimo para ver la supervivencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un estadio 1, miren, tenemos el estadio 1, vamos a hacer el estadiaje, entonces vamos a ver que tenemos un tumor de cualquier tamaño, de cualquier N, ¿ya? Y vamos a ver acá, miren si es un paciente mayor de 45 años, ¿ya? Tenemos un paciente mayor de 45 años con tumor 1, N0 y M0. Entonces, significa no hay compromiso ganglionar, no hay metástasis, la supervivencia a los 5 años es del 100%, pero a medida que va aumentando, por ejemplo, acá tenemos ya un tumor de mayor tamaño que está entre 2 a 4 centímetros, entre 2 a 4 centímetros, vamos a ver incluso mayor de 4 centímetros, ya empieza a disminuir la supervivencia a los 5 años. Y si ya hay un compromiso regional de ganglios,
un compromiso ganglionar, entonces va aumentando, va disminuyendo, perdón, la supervivencia. Y si hay metástasis, igual va a disminuir más la supervivencia. Incluye la edad, incluye el tipo de tumor, ¿no es cierto? El carcinoma folicular tiene menor supervivencia que el carcinoma papilar de tiroides. Bien, ahora vamos a ver el tratamiento. Con respecto al tratamiento del carcinoma diferenciado de tiroides, estamos viendo el carcinoma diferenciado de tiroides, o sea, estamos viendo el carcinoma papilar de tiroides y el carcinoma folicular de tiroides. Entonces, va a ser un tratamiento, bien, actualmente hay ciertos debates con respecto al tipo de tratamiento que reciben este tipo de pacientes. Muchas veces, o anteriormente, se prefería hacer una cirugía completa, ¿no? Una tiroidectomía total, ¿ya? Una tiroidectomía total. Pero, a ver, ¿cómo les explico? A medida que han pasado los años, es el carcinoma diferenciado de tiroides ya diagnostica estando en un tamaño pequeño, digamos así. Por ejemplo, con un diámetro del nódulo tiroideo de 0, digamos de 0.6 centímetros, 0.6 menos de un centímetro, ¿no es cierto? 0.6 centímetros o 6 milímetros, ya pequeñito. Entonces, no encuentran, no hay ganglios comprometidos, y a la biopsia se ve que es papilar, un papilar de tiroides. Entonces, ahora se prefiere la cirugía parcial o lo que se llama la hemitiroidectomía. Entonces, se hace una hemitiroidectomía, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora ya vemos que hay varias características de este tumor que me indican que no hay invasión a otros lugares. Por eso que se prefiere hacer una hemitiroidectomía, con la finalidad de que el paciente muchas veces no requiera de tratamiento, de un tratamiento suplementario con la levotiroxina, ¿no es cierto? O incluso para evitar mucha manipulación de la glándula tiroidea durante la cirugía, ¿ya? Entonces, pero de aquí vamos a ver otra cosa. Ahora, pero si este ya es un tumor mayor de 1 centímetro, ¿no? Hay adenopatías, entonces en ese caso sí, se hace una tiroidectomía total, ¿ya? Tiroidectomía total, si es es más grande. Tiene compromiso ganglionar, sin lugar a dudas que es una tiroidectomía total. Entonces, ¿qué más tenemos acá? A ver, ya vimos que si es pequeñito, muchas veces es una hemitiroidectomía, mayor de 1 centímetro, o si ya hay compromiso ganglionar, una tiroidectomía total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso era una tendencia anterior, pero anteriormente, pues, incluso se hacía hemitiroidectomías con tumores mayores de 1 centímetro, 1,5 centímetros, menos de 2 centímetros, se hacía hemitiroidectomía. Pero ¿qué se ha visto? ¿O qué se llegó a ver? Que luego esos pacientes, en el otro lado el otro lóbulo de la tiroides, crecía otro nódulo, ¿no? Crecía otro nódulo. Y de repente el paciente, a los 10 años, 15 años, tenían que volver a operarlo. En un tejido que estaba fibrosado, tenían que volver a operarle, sacarle la otra parte de la tiroides, porque había crecido otro nódulo o otro nódulo con cáncer. ¿Por qué? Porque si vemos la fisiopatología, vemos que están implicados oncogenes, ¿no es cierto? Y si hay implicados oncogenes, prácticamente eso puede suceder en cualquier parte del tejido tiroideo que se pueda presentar el cáncer. Entonces se ha tenido que operar al paciente, y muchas veces pues, después de la segunda operación queda una cicatriz más intensa y todo lo demás, ¿ya? Entonces, hay que ver bien si es una hemitiroidectomía o es una tiroidectomía. Pero por lo menos ahora, antes de hacer una hemitiroidectomía, ven bien el tamaño, ven bien
las características histológicas en la biopsia de tiroides para no caer en errores y más adelante el paciente tenga que volver a operarse. ¿Ya? Listo. Complicaciones de la cirugía. Hipoparatiroidismo, ¿no es cierto? Muchas veces las glándulas paratiroides están bien pegaditas a la tiroides y salen las glándulas paratiroides. Y de las 4 o 6 que hay, no queda ninguna, o a veces queda 2. Y inicialmente hace un hipoparatiroidismo transitorio y después las otras 2 que quedan empiezan a compensar eso de ahí, empiezan a compensar ese hipoparatiroidismo. Pero muchas veces necesitan suplementos de calcio y también de vitamina D. Puede haber lesión del nervio recurrente, ¿no? Si esto generalmente es siempre cuando el compromiso sea mayor del tumor, ¿no es cierto? Y empiecen a resecar ese tumor y de tal manera que puede haber una lesión del nervio recurrente. Ahora, con los cirujanos actuales de cabeza y cuello, esa complicación es bien raro que se dé. Muy poquísimas veces se ve ahora, salvo, como les digo, que sea un tumor grande y con metástasis local. Muy bien, lo operaron a nuestro paciente, se operó a nuestro paciente y después de el paciente va a recibir lo que es el tratamiento ablativo y terapéutico con yodo 131, con yodo radiactivo. Muchas veces, ¿qué pasa? Quedan digamos, restos de glándula tiroidea, de tal manera que con este yodo radiactivo hace que esas pequeñas restos de tiroides se logren eliminar a través del tratamiento con este yodo radiactivo. ¿Ya? El tejido tiroideo es un tejido tiroideo que está yodo rápidamente, entonces capta ese yodo, pero como es un yodo radiactivo, es un yodo que va a destruir a ese tejidito que captó yodo. ¿Ya? Bien. Entonces, ahora, ¿en quiénes les dan yodo? ¿Quiénes les dan yodo? Entonces, si es un, pregunto a ustedes, si es una hemitiroidectomía, ¿ustedes creen que a esos pacientes se les dará yodo? ¿Alguien que desea participar? Sí, Doctor. creo que sí. A ver, Sí, también concuerdo con mi compañera. ya, a ver, mejor voy a salir acá de la pantalla. Ya, dame un segundito, vamos a ver si están presentes. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver con Miguel Saldaña. Miguel, ¿está presente Miguel? Sí, doctor. Cuéntame, Miguel. La pregunta era, en un paciente con hemitiroidectomía, se le ha operado por un problema de un cáncer de tiroides, ¿se le deberá dar yodo radiactivo 131? O sea que sí, doctor, modo de suplemento. Ya, a ver, vamos a ver con, ¿quién tenemos por acá? A Rubí Díaz. Sí, doctor, también concuerdo con mi compañero. Creo que ¿Alguien que esté en desacuerdo? Doc, según entiendo, el yodo radioactivo que se le da no se le da en forma de suplemento, sino se le da como un complemento para poder disminuir el crecimiento de las células foliculares, ¿no? Ahora, Ya. yo no sé si es que sería bueno darle a un paciente que se le ha quitado solamente la mitad del óvulo, porque en ese caso no afectaríamos al óvulo restante.
Doctor, ¿nos escucha? Se ha cortado su audio, doctor. Ok, me disculpan, se me fue el internet. Aquí estamos, Doc. Pero no se Gómez, preocupe. me estabas hablando, Gómez. No te llegué a escuchar bien. Sí, Doc, preguntaba, era una pregunta si es que le hacemos una hemilovectomía y le dejamos el otro lóbulo de la glándula tiroides y luego le vamos a dar yodo radioactivo, ¿no estaríamos dañando al lóbulo que dejamos? Así es, cierto, cierto. Lógico, en esos casos ya no se da no se da yodo. Si hacemos una hemiterectomía, ya no procede. Como su compañero ha mencionado, vamos a afectar el otro lado del óvulo tiroideo que ha quedado, ¿no es cierto? No ese es el objetivo. Entonces, en esos casos no recibe yodo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Uy, presentación. A ver, entonces, yodo radioactivo es en aquellos pacientes que han tenido una tiroidectomía total, ¿ya? En ellos sí se puede dar yodo radioactivo. Segundo, ¿qué Doc, otro marca? Hola, ¿me escuchan? disculpe, ¿cuál sería la razón principal por la cual dar el yodo en el caso de tiroidectomía radical? El caso es que a veces cuando se hace la operación no se consigue eliminar toda la tiroides o hay ganglios locales que tienen ya presencia de cáncer. Entonces, ¿qué significa cáncer en un ganglio? Significa que ese cáncer tiene células tiroideas, ¿no es cierto?, cancerígenas que están invadiendo esos ganglios. Entonces, pero ¿cuál es la característica de los carcinomas diferenciados de tiroides? Que pueden captar yodo. Entonces, pueden captar yodo, pueden producir tiroglobulina. Esa es la característica de ese tipo de cáncer. Y esa es una ventaja para poder dar este tipo de tratamiento con yodo radiactivo. Entonces, suponiendo que por ahí quedó un ganglio escondido que no se pudo extraer durante la cirugía, entonces, o restos de glándula tiroidea que no se pudieron sacar del todo, que sé yo, estuvo muy pegado a los tejidos adyacentes, entonces ahí damos yodo. El yodo radiactivo va a ser captado por estas células que se encuentran o en las adenopatías locales o lo que quedó de restos de células tiroideas, captan el yodo, como es radiactivo, este radiactivo lo destruye, ¿no es cierto? De esa manera disminuimos o tratamos de que quede libre de células cancerígenas el organismo, ¿ya? Ese es el Doctor, objetivo del tratamiento con yodo radiactivo. Dime. doctor, pero es que justamente pregunto eso porque siguiendo ese principio de que pueden haber células residuales y para ¿Ya? poder, en el caso, por ejemplo, de una tiroidectomía, como usted había mencionado, hay casos en que como queda aún rezagos, hay una recidiva y puede volver a salir. Entonces, no, el yodo radioactivo no evitaría eso de que en el resto de glándula que quedó
digamos, por ahí se escapó una que otra célula cancerígena, no le eliminaría o cómo sería? A ver, no sé si te capté bien. El yodo radiactivo tiene esa finalidad de eliminar esas células que han quedado. Ese Sí, es sí, el objetivo. Ya. Pero claro. lógico, siempre puede haber la posibilidad de que por ahí quede una y después de año o 2 años, por ahí se formen pequeños focos de cáncer, ¿no es cierto? Metástasis de cáncer en alguna otra parte. Para eso se hace seguimientos, para eso se hacen los seguimientos. No Ah, siempre se va a poder combatir totalmente con yodo, a veces sí, a veces sí. Y los controles siempre van a salir normales, por años y años, 10 años, 15 años, y el paciente ya está libre de ese cáncer. ¿Ya? sí, doctor. No, pero a lo que iba mi pregunta es, en el caso, porque usted ha dicho que cuando solamente se saca la mitad, o sea, de una Ya. empirectomía, y queda una parte de la tiroides restante. En ese Ya. caso, también hay ese riesgo de que pueda haber células malignas restantes. Entonces, el yodo, ¿por qué no se podría administrar como para quitar ese riesgo de que aún quede célula maligna? A eso iba mi pregunta. Porque va a destruir el otro nódulo, el otro lóbulo tiroideo, lo Mm, va a destruir. ok. Y ese no es el objetivo, ¿no es cierto? La Mm, dosis que se da son dosis altas, prácticamente lo va a destruir a toda la tiroides. ok, doctor. Entonces, si el objetivo es de dejarla a esa parte de la tiroides, es para que tenga la capacidad de producir sus hormonas tiroideas por sí mismo. Entonces, pero como tú has mencionado, es un riesgo dejarlo esa mitad de tiroides, es Mm, un riesgo. Por eso que depende del tipo de cáncer, depende del tamaño del cáncer, pero mm, siempre hay ese riesgo, ok. siempre hay ese riesgo. ¿Para qué? Bien, Gracias, entonces, doctor. ya, de nada. Y segundo, ¿qué otro marcador tengo yo para ver cómo ha ido la cirugía, suponiendo ya el paciente, bueno, se le operó el paciente, se le dio su yodo, suponiendo que se le hizo una tiroidectomía total, eh, y luego se le da su tratamiento suplementario con yodo, pues no, porque ya no tiene la tiroides, tiene que darle su levotiroxina en este caso. Entonces, hay unos exámenes que nos pueden ayudar en el seguimiento de este tipo de cáncer, del cáncer diferenciado de tiroides. No hablamos mucho del anaplásico porque el anaplásico, pues como ya ustedes vieron, son tumores pues agresivos, de un rápido crecimiento, ataca la tráquea, las cuerdas vocales, el paciente en 6 meses o en 3 meses incluso fallece, ¿ya? No, ya no estoy proyectando diapositivas, porque es la misma y aparte les voy a enviar, ¿ya? No se preocupen, ya de ahí para adelante ya no hay diapositivas. Entonces tenemos, ya, disculpen, de aquí ya tenemos entonces que hacer el seguimiento al paciente generalmente de los cánceres más frecuentes, que son los carcinoma papilar y el carcinoma folicular de tiroides, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las características de estos cánceres diferenciados de tiroides o de estos carcinomas diferenciados de tiroides? A ver, vamos a preguntarle acá del grupo, ¿ya? Un segundito. Vamos a ver. A ver, Neil Poca. Neil. Avanzamos. Eleazar Puerta. Eleazar, ¿estás? Vamos a ver. Rafaela. Sí, Doc. Rafaela, de estos carcinomas, ¿cuáles son las características principales de estos carcinomas diferenciados de tiroides? Y esa característica de los carcinomas diferenciados de tiroides justamente nos sirven para poder hacerles el seguimiento postquirúrgico. Esos carcinomas, ellos siguen produzindo, ¿no? Las hormonas tiroideas, Ya, ¿no? Tanto ya, pues
¿cómo es el nombre? La tiroglobulina, ¿no? Las Ya, hormonas tiroideas. O sea, muy él bien. no pierde esa característica, ¿no? Entonces, miren, entonces, importante, ¿no es cierto? Ya lo mencionó su compañera. Entonces, tenemos que la tiroides, como sabemos bien, produce tiroglobulina, produce hormonas tiroideas. O sea, las hormonas tiroideas no sirven para el seguimiento, pero sí la proteína que es la tiroglobulina, ¿no es cierto? Entonces, hay una cierta cantidad de tiroglobulina que se libera a la sangre en forma normal en un paciente que no tiene cáncer, que tiene su glándula tiroidea. Entonces, si le sacamos la tiroides a una persona, ¿ya? Si le sacamos la tiroides a una persona, entonces va a producir tiroglobulina. Ya no, ¿no es cierto? Ya no produce tiroglobulina. Pero si en los exámenes de seguimiento yo encuentro que la tiroglobulina está dentro de los valores normales, como si tuviera glándula tiroidea, como si tuviera la glándula tiroidea, entonces, ¿qué estaríamos pensando? Les voy a molestar un poquito, como que voy viendo cómo están. Tatiana Villalba. Mm, vamos a ver. Gerald La Pasa. Sí, Doc, Gerald, aquí estoy. dime Gerald. ¿Me entendió la pregunta? La verdad no, Doc. Ya te explico de nuevo. Entonces, habíamos dicho que la tiroides en forma normal, la tiroides produce tiroglobulina, ¿no es cierto? Y en forma normal también va a secretar una mínima cantidad de tiroglobulina que puede ser dosada. Y esos son los valores normales de tiroglobulina que podemos encontrar en la sangre. Si yo a la tiroides la sacas por el cáncer, sale toda la tiroides, se hace la tiroidectomía, y al año lo vamos a controlar ese paciente. Y de repente me salen los valores de tiroglobulina dentro de los valores normales, ¿qué estaríamos pensando? Ah, ok, Doc. Sí, creo que había visto un caso parecido, pero Dime. era por el tema de la cirugía, ¿no? La cirugía te da, A ver. la cirugía te da ese evento de una tirotoxicosis por la cirugía. Algo similar a eso. Recuerdo haber escuchado. Que A ver, el no, paciente se le extirpan, ¿no? Y ya. después de un cierto tiempo comienza a elevarse, entonces pues, era el producto por la cirugía. No recuerdo muy bien exactamente el proceso, pero recuerdo que así se daba. O no sé, me estoy De equivocando, no sé. la tiroglobulina. Sí. Ya. A ver, ¿qué opina? A ver, vamos a ver. Lidia Cerrón. Hola, Doc, buenas noches. Sí, estoy acá Buenas presente. noches. Dime. Bien, me estaba poniendo a pensar en que tal vez sea porque no se ha eliminado de totalidad bueno, todas las células malignas, ¿no? Ya, muy Entonces bien. eso ocasionaría que aún se siga produciendo la tiroglobulina, ya que es una de las características del CDT, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Eso es. Gracias por tu respuesta. Entonces, si vemos que al año le estamos haciendo el seguimiento a nuestro paciente, encontramos la tiroglobulina dentro de valores normales, no significa que esté bien, significa que ese paciente tiene tejido tiroideo que está produciendo tiroglobulina. Entonces, en alguna parte de su cuerpo tiene restos tiroideos o tejido tiroideo cancerígeno que nos está produciendo tiroglobulina, ¿ya? En esos casos a esos pacientes se le hace su gamografía y o rastreo corporal total se llama gamografía y se va a ubicar dónde está ese foco que está produciendo en este caso, estas sustancias que tienen que ver con el tejido tiroideo. Entonces, esos pacientes tienen que volver a recibir una dosis más de yodo radiactivo, ¿ya? Doctor, una Entonces, consulta. nos sirve de seguimiento la tiroglobulina. Dime. Ujú. Pensaría en que nuevamente ese tejido canceroso está en la tiroides o en otra parte del cuerpo, es decir, que se ha extendido, se ha diseminado. Puede ser que esté en el mismo lecho tiroideo o puede ser que sea un foco metastásico. Sí, para eso se hace el estudio gamagráfico. Pero ahí pediría no solamente gamografía de tiroides, sino de qué otro órgano también podría No, pedirse. no.
Oh, Perdón, eso se llama radiografía, rastreo corporal total, es de todo el cuerpo, de todo el cuerpo. Sí, ok, Doc, gracias. así es. Bien, eso es con respecto a lo que es nódulos tiroideos y cáncer de tiroides. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? A ver, dice Edgar. A ver, déjame ver acá lo que mencionó Edgar. No, las formas unidulares y multinodulares forman parte de la afectación. A ver, si te entendí tu pregunta. Las formas... A ver, Edgar, a ver, explícame a ver bien. ¿Cuál es la duda? Sí, Doc, usted había mencionado al principio de que el bocio puede ser por una afectación focal o difuso, ¿no? Entonces, Ya, de los tipos que usted colocó ahí en su diapositiva, habían afectaciones uninodulares y multinodulares. Yo me estaba preguntando si estas afectaciones uninodulares y multinodulares estaban dentro del grupo de afectaciones focales. a ver, vamos a ver de afectaciones focales. Claro, tenemos ya, a ver, tenemos el bocio es el crecimiento de toda la tiroides, ¿no es cierto? Dentro de ese crecimiento puede haber un nódulo, o ese es un bocio uninodular, si hay varios nódulos, bocio multinodular. Entonces, hablar de afectación focal, estamos hablando de la misma, de afectación focal de la misma, a ver, formación de la afectación, afectaciones focales, o sea, me refiero a localizaciones en distinto, un foco, una afectación focal, un foco, por ejemplo, a nivel del hueso, a nivel del fémur, hay una afectación, un foco a nivel de la cadera, a nivel de la cadera, puede haber un foco a nivel del húmero, puede haber un foco a nivel del lecho tiroideo, en la misma zona de la tiroides. Le llamo lecho tiroideo porque ya le operaron, ya le sacan la tiroides. A eso me refiero con la afectación focal, en un foco determinado del cuerpo. ¿Ya? Con respecto a las formas, si queremos hablar un poquito de los nódulos, de si es uninodular o multinodular, pueden haber nódulos con un nódulo que puede ser cancerígeno, o en el caso del bocio multinodular, de todos los nódulos puede ser que uno de ellos sea cancerígeno y los otros no. Pueden ser que dos nódulos sean cancerígenos y los otros no. Entonces, se hace la biopsia generalmente a 2, 3 o los nódulos más predominantes en un bocio multinodular sospechoso de cáncer. ¿Ya? A eso me refiero con el tipo de afectaciones focales. ¿O a otra cosa te referías, Edgar? Yo estaba entendiendo, Doc, A ver, dime. que la afectación de la tiroides podía dar lugar a la aparición, por ejemplo, de un nódulo en una zona específica, en una región específica de la tiroides, y, Ya, y afectación difusa, ¿no? Por ejemplo, un bocio donde no hay la presencia de un nódulo solamente, sino que crece toda la glándula. En el caso, por lógico, ejemplo, de los hipotiroidismos o los hipertiroidismos. Entonces, lógico. a esa afectación de una única región de la tiroides, creía yo de que esa era la afectación focal. Depende también cómo tú lo interpretes, pues, ¿no? A ver, ya, estamos de acuerdo cuando tú dices bocio. Hay bocio difuso. ¿Estamos de acuerdo? Bocio difuso. ¿Ya? Tienes un hipertiroidismo como en el caso de la enfermedad de Graves, con bocio difuso. ¿Ya? O hay hipotiroidismo por Hashimoto en la primera fase que tienen sus bocios difusos. Y puede haber bocios con un nódulo o con varios nódulos, como el bocio multinodular. Ya, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Dice afectación. Otra cosa es afectación local, o sea, lo que me hayas entendido como afectación local. Edgar. Ah, ok, entonces en lugar de... Claro, local sí es de la misma zona, una afectación local, ¿ya? Ujú, ya, Doc. Y la afectación focal yo me refería a los diferentes focos donde se pueden presentar las metástasis. Ok, chévere, Doc.
Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doc, Dime. yo quería consultarle algo. No sé si lo habrá mencionado, porque había momentos en que se cortaba el audio, pero Ya, dime. en el caso de que sucede lo que usted ha dicho, ¿no? De que se le extirpa la tiroides al paciente y se le hace seguimiento y se le encuentra la tiroglobulina en niveles normales y se le O hace alto. o Ya. altos y se hace el screening que usted dijo y sale que tiene focos. ¿Se le vuelve a administrar el yodo o se sigue otro esquema de tratamiento? No, se le administra yodo 131. Ok. Así es. Gracias, Doc. Ya. Muy bien. Entonces, eso sería la clase de hoy día, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase. Ok, Gracias a doctor, todos. muchísimas gracias. Gracias, Doc. Cuídense. Gracias, doctor. Gracias de igual manera. Dios lo bendiga, doctor. Muchas gracias. Gracias de igual manera. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ya.